La Segunda Guerra Mundial dejó al mundo en ruinas, pero las cicatrices más profundas no fueron las de los escombros, sino las que quedaron en el alma de quienes vivieron su horror. Civiles atrapados bajo cielos ennegrecidos por el fuego, soldados en trincheras heladas que susurraban nombres familiares para no olvidar quiénes eran. Todos ellos compartían algo: el peso de saber que el final estaba cerca. Algunos encontraron en la escritura un último refugio, un lugar donde dejar los miedos y su agonía antes de que la muerte tocara sus hombros. Esas palabras grabadas con manos temblorosas aún resuenan como un eco sombrío de su desesperación. A continuación, te presentaré 10 fragmentos de diarios que fueron escritos en el umbral de la oscuridad y que muestran lo que significa mirar al abismo. El horror de aquel 6 de agosto del año 1945 es una herida que nunca cicatrizará. El mundo conoce la historia, pero pocos pueden imaginar el infierno que se desató en las mentes de quienes sobrevivieron. Ese día, en un instante cegador, Hiroshima dejó de ser una ciudad para convertirse en un paisaje de pesadilla. La bomba explotó con una fuerza inimaginable, consumiendo todo a su paso. 1 de cada 4 personas en la ciudad murió al instante, reducidas a cenizas, mientras los sobrevivientes, si es que así podían llamarse, quedaron condenados a enfrentarse a niveles insoportables de radiación, sus cuerpos y mentes marcados para siempre por el horror. Entre ellos se encontraba Michihiko Hachiya, un empleado de un hospital local. El destino lo atrapó justo al salir de su casa, a tan solo 1.5 kilómetros del epicentro de la detonación. El calor infernal le arrancó la ropa y dejó su piel abrasada, un recordatorio vivo del apocalipsis que acababa de presenciar. Hachiya, con una voluntad que desafiaba su cuerpo destrozado, escribió un diario. Un testimonio sombrío que muchos años después, en 1955, revelaría al mundo lo que significaba sobrevivir al fin de la humanidad. Sus palabras, impregnadas del dolor y el espanto de aquel día, aún resuenan como un eco de la tragedia. Sus palabras son estas: comenzamos, pero después de 20 o 30 pasos, tuve que detenerme. Me faltaba el aire, mi corazón latía fuerte y las piernas cedieron bajo mi peso. Una sed devastadora me atrapó e imploré a Yaeko-san para que encontrara un poco de agua. Pero no había agua que buscar. Después de un tiempo, mi fuerza se restableció un poco y fuimos capaces de seguir adelante. Aún estaba desnudo y, aunque sentía un poco de vergüenza, me inquietaba darme cuenta que la modestia me había abandonado. Nuestro camino hasta el hospital fue interminablemente lento hasta que, finalmente, mis piernas cubiertas de sangre seca se rehusaron a seguir moviéndome. La fuerza, incluso la voluntad de seguir adelante, me abandonó. Entonces le dije a mi esposa, que estaba tan herida como yo, que siguiera sola. Se opuso a mi propuesta, pero no tenía elección. Tenía que seguir adelante y encontrar a alguien que volviera por mí. En el corazón de Szczebrzeszyn, una ciudad pequeña al sudeste de Polonia, la calma aparente que había resistido los embates de la guerra se desmoronó con brutalidad. 9 meses habían pasado desde que 15 altos mandos nazis diseñaran, en una conferencia celebrada el 20 de enero de 1942, la macabra solución final: el genocidio sistemático del pueblo judío. Ese plan, frío y calculado, finalmente alcanzó esta región apartada, dejando una cicatriz imborrable en quienes lo presenciaron.
Uno de esos testigos fue Zygmunt Klukowski, un médico local cuya vocación fue puesta a prueba en medio del caos. Klukowski, desde su pequeño hospital, observó impotente cómo la humanidad se desmoronaba ante sus ojos. Sus anotaciones, preservadas en su diario y encontradas décadas después, revelan el horror sin censura de aquel día. Desde muy temprano hasta muy entrada la noche fuimos testigos de eventos indescriptibles. Soldados armados de las SS, gendarmes y la policía azul recorrieron la ciudad en búsqueda de judíos. Los judíos fueron llevados al mercado. Los judíos fueron retirados de sus hogares, graneros, bodegas, sótanos y otros escondrijos. Pudieron escucharse disparos durante todo el día. A veces, granadas de mano eran lanzadas en las bodegas. Los judíos fueron golpeados y pateados. No había diferencia entre hombres, mujeres y niños. Todos los judíos eran sacrificados. Según información que llegó hasta mí, cerca de 2.000 personas se mantienen ocultas. Los judíos presos fueron colocados en un tren en la estación ferroviaria para ser transferidos a un lugar desconocido. Fue un día terrible y no puedo describir todo lo que sucedió. No puedes imaginar la barbarie de los alemanes. Estoy completamente acabado y no puedo encontrarme. Cada palabra de Klukowski está impregnada de desesperación. La metódica violencia desatada sobre los habitantes judíos de Szczebrzeszyn marcó el inicio de su exterminio. Granadas que reducían escondites a escombros, golpes brutales que no distinguían edades, niños arrebatados de brazos temblorosos y el eco constante de los disparos transformaron un rincón tranquilo en un infierno terrenal. Leningrado, una ciudad atrapada en el vórtice de la guerra, enfrentó uno de los episodios más atroces de la Segunda Guerra Mundial. El sitio, mantenido por los alemanes durante más de 2 años, dejó a 750.000 personas muertas por hambre. Lena Mukina, una joven de 17 años, documentó los horrores que vivió mientras la desesperación y el hambre se apoderaban de la población. Sus palabras, marcadas por la angustia, capturaban la realidad de aquellos días oscuros. Estamos muriendo como moscas aquí debido al hambre. Pero ayer, Stalin ofreció una cena en Moscú en honor a Eden, el secretario de Relaciones Exteriores británico. Es indignante. Ellos se llenan la barriga allá, mientras nosotros ni siquiera ganamos un pedazo de pan. Ellos juegan al anfitrión en todos los tipos de recepciones brillantes, mientras nosotros vivimos como hombres de las cavernas, como topos ciegos. El contraste entre el lujo de las altas esferas y la miseria de los ciudadanos quedó grabado en cada línea del diario de Lena. Mientras los habitantes de Leningrado recurrían a medidas extremas como comer ratas, gatos, tierra, pegamento e incluso en algunos casos caer en el canibalismo, el silencio del mundo exterior se sentía como una condena más. Solo ponte en el lugar de las personas que tuvieron que vivir todo ese infierno. Solo imagina el terror con el que sobrevivían. No hay palabras que puedan expresar aquel horror. Durante la Segunda Guerra, Félix Landau,
un miembro de las SS alemanas, desempeñó un papel oscuro en el Einsatzkommando, un escuadrón de la muerte encargado de exterminar a judíos, gitanos, intelectuales polacos y otros grupos perseguidos. Sus crímenes, fríos y calculados, quedaron registrados en un diario que escribió durante aquellos años. En uno de los episodios más estremecedores, Landau narra su participación en una ejecución masiva en la ciudad de Drohobych, al oeste de Ucrania. Escapando de la justicia durante años, Landau finalmente fue capturado en 1959, juzgado y condenado. Sin embargo, su historia no termina ahí. Tras cumplir parte de su condena, fue liberado en 1971 por buen comportamiento y vivió hasta 1983, año de su muerte. Su diario sigue siendo un testimonio inquietante de la brutalidad nazi. Este es uno de los fragmentos. A las 6 de la mañana, fui repentinamente despertado de un sueño profundo. Reportarme para una ejecución. Bueno, jugaré al verdugo y, enseguida, al sepulturero. ¿Por qué no? No es extraño. Amas la batalla y pronto tienes que disparar a personas indefensas. 23 tuvieron que ser baleados, entre ellos 2 mujeres. Son increíbles. Incluso rechazan cuando les ofrecemos un vaso de agua. Me designaron como artillero y tuve que disparar sobre cualquier fugitivo. Nos dirigimos 1 kilómetro a lo largo de la carretera fuera de la ciudad y, enseguida, volteamos a la derecha en un bosque. Tan solo había 6 de nosotros en aquel momento y tuvimos que encontrar un punto adecuado para tirarles y enterrarlos. Después de algunos minutos, encontramos un lugar. Los candidatos a morir recibieron palas para cavar sus propias tumbas. 2 de ellos estaban llorando. Los otros seguramente tenían una valentía increíble. ¿Qué diablos pasa por su mente en estos momentos? Creo que cada uno de ellos guarda una pequeña esperanza que, de alguna forma, no morirán. Los candidatos a la muerte son organizados en 3 turnos, ya que no hay muchas tumbas. Extrañamente, no siento ningún tipo de emoción. Sin piedad. Nada. Así son las cosas y, enseguida, todo ha terminado. Mi corazón late un poco más rápido cuando involuntariamente recuerdo los sentimientos y pensamientos que tuve cuando estaba en una situación similar. A pie, localicé tanques. Apenas cenizas y metal quemado en el tanque de Birket. Busqué las cenizas y encontré restos de huesos pélvicos. En otros tanques, 3 cuerpos todavía se quemaban. No fue posible retirar los cuerpos. Tras mucha dificultad, maniobras desagradables, me enfermé. Un trabajo impresionante. Unir pedazos y organizarlos para identificarlos y colocarlos en cobertores para el entierro. Sin infantería que ayudara. El líder del escuadrón me ofreció algunos hombres para ayudar. Lo rechacé. Cuantos menos hombres vivos que luchen en tanques tuvieran que ver este lado de las cosas, mejor. Mi trabajo. Esto fue más enfermizo de lo normal. Realmente algo que provoca vómitos. Leslie Skinner, conocido como el Padre Skinner, no empuñaba armas ni lideraba tanques en el campo de batalla. Su misión era mucho más sombría: acompañar espiritualmente a los soldados y brindarles consuelo en los momentos más oscuros. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como capellán del ejército británico.
y parte de su labor consistía en recuperar cuerpos de entre los escombros para darles una sepultura digna. Este fragmento fue escrito poco después del día del 6 de junio del año 1944, en medio del caos de la campaña aliada para liberar Europa. Skinner se enfrentó a una de las realidades más crudas de la guerra: los restos carbonizados de hombres atrapados en los tanques que habían sido incinerados en combate. A pesar de la posibilidad de recibir ayuda, prefirió asumir la carga solo en un intento de proteger a todos. El hombre que estás viendo en pantalla es David Cocker, un joven estudiante holandés de ascendencia judía, quien fue llevado al campo de concentración de Camp Vught en febrero de 1943. En medio del horror, David logró lo que pocos prisioneros pudieron hacer: escribir un diario. Esto fue posible gracias a su amistad con el administrador del campo y su esposa, quienes le otorgaron ciertos privilegios. Desde su perspectiva privilegiada, documentó con detalle la vida en el campo, incluyendo un evento inquietante: la visita de Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los principales artífices del Holocausto. En su diario, Cocker describe la presencia de Himmler con un desconcertante nivel de detalle. Lo retrata como un hombre pequeño y frágil, con un rostro que en cualquier otro contexto podría haber pasado por amigable. Sin embargo, lo que más destaca es el contraste entre su apariencia inofensiva y el aura de terror absoluto que lo rodeaba. Himmler no estaba solo. Un grupo de hombres robustos y tensos lo seguían a cada paso, moviéndose inquietos como un enjambre, incapaces de detenerse. La escena, tal y como David la narra, era una mezcla de banalidad y amenaza, un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse detrás de lo cotidiano. Desafortunadamente, David no sobrevivió a la guerra. Murió en un tren de prisioneros rumbo a Dachau en 1945. Sin embargo, su diario permaneció intacto, convirtiéndose en un testimonio poderoso de las atrocidades del régimen nazi y en una ventana a la experiencia de aquellos que vivieron para contarlo, aunque fuera por un breve momento. Un pequeño hombre frágil de apariencia insignificante, con un rostro bien humorado, sombrero de copa alta, bigote y lentes pequeños. Yo pienso, si quisieras resumir toda la miseria y horror en una sola persona, tendría que ser él. En torno a él, un monte de compañeros con rostros cansados. Hombres muy grandes, propiamente vestidos, lo siguen a cualquier rincón que se mueve. Como un enjambre de moscas, cambiando de lugar entre sí. No se quedan quietos ni un momento, moviéndose como un conjunto. Transmiten una impresión fatalmente alarmante. Miran a todas partes sin encontrar nada en lo que puedan concentrarse. En plena batalla de Inglaterra, Londres se convirtió en el escenario de un constante duelo aéreo que definía el destino de sus habitantes. George Orwell, conocido por su obra literaria, vivió aquel tiempo como testigo directo del conflicto y plasmó sus vivencias en un diario. Aunque sus páginas estaban llenas de debates políticos, también capturaban escenas del horror cotidiano de los ataques aéreos. En una de sus anotaciones, Orwell describe con sobriedad y detalle el derribo de un avión en medio del cielo londinense. La caída lenta y agonizante de la máquina, semejante a un pájaro herido, despertó gritos de júbilo entre los espectadores, aunque este instante de alivio estaba teñido de incertidumbre.
Nadie podía asegurar si aquel avión era amigo o enemigo. Este detalle, aparentemente trivial, refleja la confusión de una época en la que la vida pendía de la interpretación de un símbolo en el cielo. Esta mañana, por primera vez, vi un avión abatido. Cayó lentamente de las nubes con la nariz de frente, como un pájaro herido en las alturas. Un júbilo formidable entre las personas que veían, haciendo énfasis en el momento en sí. Un momento que se opacaba por la pregunta interna: ¿estás seguro de que es alemán? Tan intrigantes son las instrucciones dadas, y tantos los tipos de avión, que nadie sabía siquiera cuáles eran los aviones alemanes y cuáles los nuestros. Mi única prueba es que si puede verse un bombardeo sobre Londres, debe ser alemán, mientras que un caza, más probablemente, sea de nosotros. Lo que comenzó como una mañana tranquila, pronto se transformó en una pesadilla inolvidable. Explosiones sacudieron el aire y humo negro cubrió el horizonte. Desde su terraza, una adolescente de 17 años, conocida como Ginger, presenció el caos desatado en Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre de 1941. Aviones con círculos rojos en sus alas surcando los cielos y bombas cayendo sobre todo lo que encontraban. El fuego consumía edificios y soldados, tomados por sorpresa, corrían sin armas mientras una línea de explosiones los derribaba. Ginger y su familia, atrapados en el horror, solo podían mirar cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba, sin saber si ellos serían los próximos. Acto seguido, comenzó a escribir lo que sucedió aquel fatídico día. Me desperté a las 8 de la mañana por una explosión en Pearl Harbor. Me levanté pensando que probablemente algo emocionante estaba sucediendo ahí. ¡Qué error el mío! Cuando llegué a la cocina, toda la familia, excepto Pop, estaban mirando hacia el arsenal de la Marina. El sitio estaba siendo consumido por humo negro y unas explosiones espantosas. Entonces pasé a estar extremadamente preocupada, como los demás. Mi madre y yo salimos a la terraza de enfrente para ver mejor, y 3 aviones pasaron zumbando sobre nuestras cabezas, tan cerca de nosotras que podíamos haberlos tocado. Tenían círculos rojos en sus alas. Entonces lo entendimos. En ese momento, las bombas comenzaron a caer por todo Hickman. Nos quedamos en las ventanas, no sabiendo qué más hacer, y observamos el fuego expandirse. Era exactamente como en los noticiarios de Europa, solo que peor. Vimos a un montón de soldados corriendo en nuestra dirección desde el cuartel, y enseguida una línea de bombas cayó tras ellos, derribando a todos en el suelo. Una nube de polvo nos cubrió y tuvimos que correr para cerrar las ventanas. Mientras tanto, un grupo de soldados se había refugiado en nuestra cochera para protegerse. Los tomaron totalmente por sorpresa y muchos de ellos ni siquiera tenían un arma para defenderse. La arrogancia puede ser una trampa mortal, y Wilhelm Hoffmann la conoció de primera mano. Era un soldado de la 9ª Cuarta División de Infantería del 6º Ejército Alemán, convencido de que la victoria en el frente oriental era solo cuestión de tiempo. Y es aquí en donde vemos su primer escrito en julio de 1942, cuando narraba con entusiasmo en su diario, describiendo a los rusos como débiles, derrotados, a merced del Tercer Reich. No tenía duda. Stalingrado, aquella ciudad, caería. El comandante de la compañía
dice que las tropas rusas están completamente doblegadas y no pueden aguantar más tiempo. Llegar a Volga y tomar Stalingrado no es tan difícil para nosotros. El Führer sabe cuál es el punto débil de los rusos. La victoria no está lejos. Pero la guerra es un monstruo insaciable. Los inviernos rusos no perdonan, y los soldados alemanes pronto dejaron de ser conquistadores para convertirse en presas. La ciudad que creyeron débil los atrapó como una fosa común helada. Hoffmann siguió escribiendo. Su letra cambió, temblorosa, como si las palabras le costaran más que antes. Las hojas se mancharon de mugre, de desesperación. El hombre que una vez escribió sobre la gloria alemana, en diciembre solo podía pensar en una cosa: comida. Y esto se puede leer en su último escrito. Ya nos comimos a los caballos. Me comería a un gato. Dicen que su carne también es sabrosa. Los soldados parecen cadáveres o lunáticos, en busca de algo que poner en sus bocas. Ya no se cubren de los ataques rusos. No tienen fuerza para caminar, correr o esconderse. ¡Maldita sea esta guerra! El diario no dice más. Tal vez murió congelado en una trinchera. Tal vez una bala soviética le atravesó el cráneo. Tal vez murió de hambre. No hay registros de su final. Solo sabemos que Stalingrado no fue la ciudad que conquistó, sino el cementerio que lo devoró. El cielo no siempre es un lugar de libertad. Para algunos es una tumba en la que se entra con las alas abiertas y se desciende en llamas. Japón, 1945. A los ojos del mundo, los kamikazes eran guerreros que ofrecían su vida con honor, que se entregaban a la muerte con fervor patriótico. Pero los diarios, esos documentos escritos con la tinta de la desesperación, cuentan una historia diferente. Hayashi Ichizo tenía 21 años cuando fue llamado a servir. No había gloria en su destino, solo un mandato irreversible: despegar y no regresar. Su diario es la confesión de un hombre que intentó huir de su condena, pero descubrió que no había escapatoria. Para ser honesto, no puedo decir que el deseo de morir por el emperador es genuino, que viene de mi corazón. Sin embargo, se decidió por mí que muriera por el emperador. No tendré miedo al momento de mi muerte, pero sí tengo miedo de la forma en la que el miedo a la muerte perturbará mi vida. Incluso para una vida corta hay muchos recuerdos. Para alguien que tuvo una buena vida, es muy difícil separarse de ella. Pero llegué a un punto de no retorno. Debo zambullirme en una nave enemiga. A medida que la preparación para el aterrizaje se aproxima, siento una fuerte presión sobre mí. No creo que pueda hacer frente a la muerte. Hice mi mejor esfuerzo para escapar, en vano. Entonces, ahora que no me queda elección, debo ir con valentía. Su misión suicida concluyó el día 12 de abril del año 1945, 5 meses después de la rendición de Japón. Hayashi se convirtió en parte de los escombros flotantes de una nave enemiga. Se perdió en la explosión, matando a inocentes. No hubo cuerpo que recuperar. Solo el diario quedó como prueba de que alguna vez existió un hombre atrapado en la obligación
de morir. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.